¿Quieres estar en el top? Bienvenidos a Dilo con Igualdad de Género. Hoy vamos a estar platicando sobre este documental que yo creo que nos ha tenido a todos sorprendidos, reaccionando, platicando, recordando, buscando quizás o descubriendo uno de los reality shows más exitosos en la historia de la televisión, America's Next Top Model, un reality show que pues estuvo transmitiendo por prácticamente más de una década, desde el 2016 hasta el 2000, no, corrijo, desde el 2006 hasta el 2018 entre su transmisión original, algunas retransmisiones que se estuvo viendo muchísimo en la pandemia, que yo creo que se sigue viendo muchísimo hoy en día, que tuvo 24 temporadas. Y bueno, ya no les voy a decir ahorita más de este reality show, ahorita lo estaremos platicando para que no nada más esté conversando yo. Hoy estoy muy contento de que estén por acá Verónica Lira y también esté por acá Claudia Wittig, Clau Wittig. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola Charlie, muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta de estar aquí de nuevo. Gracias por la invitación y extremadamente pues emocionada, interesada en comentar esto que pues para mí fue un programa que marcó toda mi adolescencia. Entonces, sí, muy interesante. Y muchas gracias Charlie y gracias Clau también. Muchas gracias a ti, Vero. ¿Cómo estás tú, Clau? Bienvenida. No, te habíamos extrañado ya durante un ratito, Clau, pero estás por acá. La vida académica me había absorbido, una disculpa, pero qué feliz de estar contigo, Charlie, y con Vero también. Y como comenta Vero, también como la expectativa de entender que hemos pensado quienes crecimos con este programa que marcó mucho lo que pensábamos alrededor de la belleza y además, como lo comentábamos antes de empezar a grabar, pues como un tema que vuelve, ¿no? O sea, no solamente es relevante porque sale como un estreno de Netflix, sino porque parece que está regresando muchos de estos paradigmas y estereotipos que vamos a platicar más adelante, pero que hoy en día pues vuelven y vuelven con mucha fuerza y pues ahondaremos en eso a lo largo de nuestra conversación. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias a ti, Clau. Por favor, váyanos dejando sus comentarios, suscríbanse al canal, síganos en las redes de Blua Media y de la Escuela de Humanidades del TEC de Monterrey en la región Ciudad de México. Y bueno, para quien no ubique a Claudia Vero, ahorita les voy a pedir que nos cuenten un poquito de su experiencia y también cuéntenos, Vero ya nos dio una pista, ¿cuál fue su experiencia con este reality show? Yo la verdad es que tengo que confesarles que sí fui muy fanático de America's Next Top Model. Vi todas las temporadas de esta serie principal, digamos, porque America's Next Top Model, pues además tuvo versiones en muchísimos países del mundo. Y bueno, vi todos los episodios, digamos, de el show principal, pero también la versión mexicana, que si no mal recuerdo, hubo 3 temporadas, 2 o 3 temporadas en Sony Entertainment Television. Pero cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos cómo fue tu experiencia con este programa. Bueno, pues yo soy Exatec de la carrera de Relaciones Internacionales. Tengo 2 maestrías en estudios de género y la mujer por la Universidad de Granada y la Universidad de York en Inglaterra. Y actualmente trabajo como la manager de desarrollo y training en una consultora británica de riesgo. Pero pues en mis ratos libres sigo estando lo más que puedo escribiendo y haciendo cuestiones que tienen que ver con género. Y pues sí, como lo comentaba hace un momento, yo crecí viendo America's Next Top Model. A mí creo que fue un programa que me formó en mis años, pues no sé si mi infancia, pero por lo menos mi pubertad y mi adolescencia definitivamente. Yo también me eché toda la serie siendo muy joven. Vi algunas iteraciones, creo que vi la primera temporada mexicana. Me acuerdo mucho que CNA fue como la tienda en la que hacían, o sea, la que ganaba estaba en CNA, lo recuerdo mucho, ir a Plaza Satélite y ver eso. Entonces, para mí fue definitivamente un show que marcó mi vida, la manera en la que yo veía la belleza y también la manera en la que yo me observaba a mí misma en el mundo. Entonces, a ver qué sale en este programa.
A ver qué sale. La verdad es que hay muchísimo que comentar. Yo creo que nos va a pasar un poco como le pasa a la serie documental, pero bueno, ustedes escríbanos en los comentarios, porque una de mis quejas a la serie documental es que con 3 episodios no alcanzan a abordar todo lo que tendrían que estar hablando y tampoco con, pues, un poco más de profundidad. Creo que por muchos de los temas se quedan un poquito más encimita. Clau, cuéntanos de ti, por favor, y ¿tenías ya referencia, habías visto antes America's Next Top Model? Sí, yo como Vero, yo crecí y ahora que vi la serie documental y que recordé lo que veía cuando tenía, que les gusta, si fue en 2006, eh, empezó en 2006, ¿verdad? 2003 creo que fue la primera y ya como bien establecida 2006, pero Yo me acuerdo así que yo la la primera. veía, creo que por Es Sony correcto. Entertainment Television, creo que era el canal que la transmitía por cablevisión en México, o por cable, y bueno, pues probablemente estaba saliendo de la secundaria, entrando a la preparatoria, entonces en efecto ahora que lo veo con una mirada no solo adulta, incluso una mirada feminista, y como una persona que a sus 34 años, es decir, hace 5 años, eh, descubrí que tenía un trastorno de la conducta alimentaria, y como una persona que ya atravesó terapia, que atravesó un proceso de recuperación por un trastorno de la conducta alimentaria, ahora lo veo con mucho susto, lo veo con mucha preocupación, y no Sí. nada más de lo que pudo haber causado en nosotros como generación, sino los riesgos de estas tendencias que vuelven. Y bueno, yo soy profesora de la Escuela de Humanidades y Educación en el TEC Campus Santa Fe, y bueno, como verán, trabajo temas de género, hoy sobre todo, bueno, en estas semanas que el 8M estará muy presente, pues por supuesto que viene a ser, es una de las formas de violencia, ¿no? Lo que vemos ahí retratado, que no podemos dejar de lado, que no es para menos, y que ojalá a través de este diálogo que tendremos, esta conversación, pues también hagamos conciencia sobre lo peligroso de algunos discursos que, si bien en America's Next Top Model ya pasaron, pero pues que van a volver, que están volviendo y que desgraciadamente nunca han desaparecido por completo. Claro. Y que yo creo que lo estás diciendo muy bien, porque tienen que ver con el concepto de belleza, que es un concepto que no sé si usar la palabra evoluciona, pero cambia, regresa. Tiene que ver con un reality show, que creo que va a ser uno de los aspectos que estaremos mencionando bastante. Tiene que ver con la moda, ¿no? Entonces hay muchas de estas cuestiones aquí en juego. Oigan, para aclarar aquí, porque hemos manejado varias fechas, y entonces creo que es importante. Bueno, este show empezó en 2003 en UPN. Después también se transmitió en The CW y después en VH1. Tuvo 3 cadenas y fue desde 2003 hasta 2018, digamos, los años en los que se estuvo transmitiendo durante 24 temporadas. Es el show principal, justamente, y tuvo 315 episodios. Y como les mencionaba, bueno, pues además tuvo versiones en muchos, muchos otros países a lo largo del mundo. Pero bueno, aclarado ese punto, ¿qué les parece si empezamos un poco platicando por cómo presenta la serie, pues el documental y cómo lo introduce? Y empieza hablando justamente de la mujer que está detrás de America's Next Top Model, que además he escuchado muchos comentarios alrededor de Tyra. Creo que ha sido uno de los comentarios o de los aspectos más mencionados, ¿no? En torno a si sale bien librada del documental o si tendría que salir bien librada del documental o no. Porque, bueno, Tyra Banks es una supermodelo que, bueno, estuvo en muchas portadas muy, muy importantes, que tuvo logros importantes como ser la primera modelo en la portada de Sports Illustrated, entre otras más, que incluso eso me lanza por aquí una pregunta, pero bueno, voy a dejar que ustedes comenten un poco, porque mi reflexión tenía que ver con los logros de las modelos y qué tiene y cómo esto puede tener que ver con una portada como la que vemos aquí, ¿no? De Sports Illustrated. Pero bueno, es simplemente un pensamiento que me pasó
por la cabeza, ¿no? Y lo primero que hacen es presentarnos a Tyra, presentarnos sus logros y comentarnos justamente que pues Tyra Banks quería crear un programa que fuera una plataforma para modelos. Acuérdense que estamos hablando de hace pues 20 años, poco más, ¿no? Y entonces tampoco estábamos tan habituados a los reality shows como en aquel entonces. Así que generan un concurso de reality show para convertirse en la próxima supermodelo, ¿no? Porque esa era la promesa. Pero bueno, no sé qué quieran comentar ustedes. Yo, de hecho, ahí ya lancé un par de ideas. Un par de provocaciones, Charlie, diría yo, porque la imagen que nos muestras de Sports Illustrated, incluso creo que lo dijiste con esa intención, para ver, si nosotros hablamos de Sports Illustrated y luego vemos a las modelos, que en realidad su principal apuesta serían las pasarelas de moda, las revistas de moda, de repente parece haber una desconexión tremenda entre lo que presenta. Si uno abre la revista de Sports Illustrated o te metes a su página, vas a ver cuestiones alrededor de la NBA, la NHL, el fútbol americano, el soccer. Y en realidad, ¿qué tiene que ver una modelo que no representa un deporte, ¿no? Más allá de la vida fitness, que en ese momento no estaba tan en boga como ahora. Y nos lleva básicamente a lo que pasa en casi todos los deportes y en los medios que hablan o que retoman deportes, es pues la objetificación de la mujer, ¿no? Y además la mujer como pues una mujer con un cuerpo, los estereotipos de belleza hegemónicos. Pero que claro que Tyra viene a romper, sobre todo con los estereotipos, pues por ser una mujer negra, que no era considerado necesariamente como el estereotipo de belleza, pero creo que lo dijiste con toda la intención del mundo y entonces te tomo la palabra, aunque sale un poco de la trama de la serie documental, pero tendría que quedarnos en la cabeza por qué una revista, y lo podemos ver en México con los periódicos que hablan sobre deportes, las mujeres toman este papel de ser un objeto para el placer, para hacer la sexualización. Y bueno, pues para muchos modelos, la revista Sports Illustrated pues fue esa plataforma, ¿no? Ese como trampolín para luego brincar al mundo de la moda, que es donde sí se inserta la lógica de America's Next Top Model, ¿no? Sí, y explicando un poco también, o sea, específicamente qué parte de la revista o qué edición de la revista es esta que es tan relevante en términos de modelaje y de moda, era el Swimsuit Edition, ¿no? O sea, era la edición de traje de baño. Había revistas todos los meses de Sports Illustrated, pero solo había una edición anual en la que era como trajes de baño. Y sirvió por mucho tiempo y creo que hasta la fecha como una plataforma para las supermodelos, para las mujeres. Ahora hay una cuestión de que hay inclusividad y vamos a poner como a modelos diversos y tal, pero a final de cuentas, como bien dice Clau, siempre ha servido como esta plataforma de poner a la mujer como este objeto de deseo, ¿no? Porque a final de cuentas es una revista consumida principalmente por hombres heterosexuales, por lo mismo que hay dentro de los intereses y por qué se crea la revista, pero de manera muy importante es como el poder diferenciar, ¿no? Era una edición dedicada exclusivamente no solo a mostrar mujeres bonitas, sino a mostrar su cuerpo, como en traje de baño, ¿no? O sea, prácticamente usando piezas súper pequeñas, especialmente en los 90s, que es cuando Tyra hace su debut. En el 97 sale ella sola y en el 96 es la primera portada, pero la comparte. Entonces, pues es también un poco el no solo hacer de alguna manera historia, como la modelo negra, la primer modelo negra está en la portada, pero también un poco el mostrar como, si bien no era estereotípica, por qué era importante estar en este lugar que iba a ser principalmente consumido por hombres. O sea, qué relevancia tenía ser una mujer negra, hermosa, así, delgada, con todas las, como, todos los checks de cómo era la belleza en la época,
pero en una parte en la que solo iba a mostrar ciertas partes de su cuerpo. Y creo que incluso en el documental hay como un clip que sale de que, ay, Tyra Banks no la han reconocido porque traía ropa. Entonces, Tyra Banks siempre fue vista como esta mujer que modelaba, que era una supermodelo, pero era una supermodelo que usaba bikinis y que usaba lencería, porque además era modelo de Victoria's Secret. Entonces, es muy interesante cómo comienza ella y de dónde sale esta idea de hacer America's Next Top Model y después como un poco todo se va a un lugar completamente distinto. Que además es un poco paradójico, ¿no? Ahora que las escucho, pienso en este sentido de, en cierta manera, estas modelos como Tyra y lo que buscaba Tyra era ganar espacios o lugares para las mujeres, pero esos espacios y lugares para las mujeres en muchas ocasiones eran espacios donde estaban siendo objetivizadas o utilizadas solamente en este famoso término de atractivo visual, pero no necesariamente porque estuvieran realmente quizás ganando otro tipo de victorias más importantes para las mujeres, ¿no? Es un poco eh, la reflexión que yo estoy haciendo al escucharlas y que creo que quizás no habíamos asimilado como tal, ¿no? Y que tiene que ver con el propio rol o lugar del modelaje en el mundo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y tampoco vamos a venir aquí a decir como, ay, el modelaje es la peor cosa y la moda es la peor cosa del mundo porque objetifica a las personas. O sea, creo que hay un lugar para diferentes tipos de arte. La moda es un arte a final de cuentas, es un arte que utiliza personas para, pues, para mostrar lo que se hace. Yo en particular siempre he sido muy fan de la moda, pero también es importante notar como qué es lo que sucede ahora sí que detrás de bambalinas, ¿no? E incluso cómo se reclutan a las modelos, que suelen ser mujeres muy jóvenes. El reclutamiento de modelaje empieza con adolescentes. Entonces, hay muchísimas cuestiones que no necesariamente vemos a primera vista, que de nuevo es una industria creativa, es una industria que sí ha provocado cambios, que sí tiene diferentes impactos sociales, pero que a final de cuentas también está permeada de muchísimos riesgos, como bien lo vimos en el documental y podemos ver en esta foto con el cast de America's Next Top Model. Sí, de hecho en esta fotografía vemos pues a la primera generación justamente, ¿no? Que el documental se centra más en las primeras generaciones de America's Next Top Model y vaya, creo que eso nos da un poco de pie para ir profundizando en esto, ¿no? Porque Tyra declara, ¿no? Esta intención de quiero darle oportunidad a más jóvenes, quiero que tengamos otra visión de lo que es la belleza y quiero un elenco fíjense qué curioso, ¿no? Estoy usando la palabra elenco, como si fuera una obra o una película, ¿no? Quiero un casting o un grupo de concursantes, que quizás serían mejores palabras, que represente una diversidad, ¿no? Y ella ahí empieza a plantear también, creo que un par de cuestiones que el documental en particular a mí me parece que no profundiza tanto, ¿no? O no se problematiza porque a mi perspectiva el show comienza siendo una cosa y se vuelve más reality show. Me voy a explicar un poco más, ¿no? Esto de los reality shows siempre son muy complicados, ¿no? Porque la promesa es que van a retratar la realidad 24/7, ¿no? Y entonces vamos a ver la vida de los concursantes en un show como America's Next Top Model o el Gran Hermano, Big Brother, La Casa de los Famosos, Survivor, Masterchef, el que ustedes quieran. Pero es un show y es televisión. Y entonces esto necesita tener arcos narrativos, necesita tener historias, necesita tener tensiones. Y pues desde luego que eso se vuelve un factor muy importante, porque si realmente solo pusieran las cámaras para grabar a los participantes, seguramente esto no sería tan interesante. Claro, creo que lo complicado está en qué se elige para que sea interesante.
Pero bueno, yo ahí estoy poniendo dos cosas sobre la mesa. Una, desde luego, el casting, sobre el cual incluso la propia Tyra habla, ¿no? Porque menciona que en esta primera temporada no querían que hubiera latinas, no quería que hubiera una modelo negra, y bueno, ella dice haber luchado para que eso sí sucediera. Bueno, ahí hay una parte del casting y otra parte de lo que tiene que ver con el reality show. A mí me parece muy importante también dar a notar y como ahondando un poquito en lo que comentaba Vero hace ratito también, que en realidad si pensamos en este programa como un espacio que buscó, no me encanta la palabra que voy a usar, pero no encuentro otra mejor, como en el empoderamiento femenino, me parece que no lo fue. O sea, no lo podemos tomar tampoco como una bandera feminista, aunque de repente parte del discurso de Taira parecía hacer esto, ¿no? Es decir, es como abrir espacios para las mujeres, cuando la realidad es que la industria de la moda pues siempre estuvo abierta para las mujeres y que esta intención de Tyra de mostrar un elenco más diverso, yo creo que un poco tokenizó a las mujeres que sí lograron ser un poquito más diversas dentro de la hegemonía. ¿A qué me refiero? Porque muchas participantes latinas, negras, en realidad pasaron por un proceso de blanqueamiento para ajustarse a las normas de la industria, ¿no? Entonces, ahí no tenemos un espacio de verdadera lucha o de, no quiero decir feminista, porque tal cual Tyra no lo nombra así, pero sí su discurso viene muy cargado de un pseudo empoderamiento a la mujer, porque al final las pasan por un proceso de blanqueamiento, ¿no? Un cuerpo normativo, un cuerpo hegemónico y en especialmente para las mujeres racializadas, pues entonces quienes ellas eran, hasta en términos de lo que podría parecer algo muy banal como el cabello, tenían que ajustarse a las normas porque ser quienes ellas fueran, independientemente de la talla, que ahí había un estándar brutal, sobre todo en las primeras temporadas, no pueden ser, tienen que ajustarse a las normas de la industria. Y eso me parece todo lo contrario al empoderamiento, ¿no? Que si van cambiando un poco los estereotipos y las normas y cómo a lo largo de las temporadas se van ajustando para representar una mayor diversidad, qué bueno que eso sucedió, pero creo que hay que ser muy críticas y muy críticos en que, si bien como decía Vero, es muy bueno que la moda sea un espacio de artístico, de creatividad, de experimentación, pues también hay que ser un poquito críticas con este discurso como de empoderamiento femenino que lo mencionó mucho Tyra al inicio, ¿no? Como que era parte hasta de lo que las unía, porque en realidad no lo fue y al contrario, parecía un espacio más de te tienes que ajustar para poder encajar. Y que entonces, no sé qué opines, Vero, también aquí, que esta idea de queremos mostrar el detrás de lo que pasa en la industria de la moda, pues se empieza a interseccionar con, no lo estás mostrando tal cual, porque entonces estás sembrando, generando dinámicas para lo que decía Charlie, para tener un show, porque si tú demuestras lo que pasa detrás de la industria de la moda, pues a lo mejor le hubiera alcanzado para 3 temporadas y más como tipo documental que un reality show, ¿no? Totalmente, sí, o sea, y creo que haces varios puntos súper relevantes, especialmente acerca de la narrativa, ¿no? O sea, creo que al principio la narrativa o como venden el show, que por lo menos es lo que te muestran en el documental, es esta idea de vamos a mostrar el detrás de cámaras, yo tengo como este interés genuino de dar espacios. Cuando yo crecí en un mundo en el que no había espacios, siendo como Tyra Banks, pero pues la realidad es que era otra, o sea, incluso la misma Tyra no usa su cabello natural, ¿no? O sea, tiene weaves, se alacia el pelo, tiene todo este proceso de blancamiento que sigue existiendo hoy en día, o sea, teniendo familia y personas conocidas que trabajan en la industria de la moda, el que 2025, 2026 sigan diciendo es súper difícil encontrar como personas estilistas que traten cabello negro, que fotografíen cabello negro, o sea, ya nos dice muchas cosas, ¿no? Lo mismo con los tipos de pieles, el entender que dependiendo de nuestro tono de piel, nuestro origen étnico, también es una manera distinta de tratarlo y que eso siga siendo
una lucha hoy en día, te dice muchas cosas. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, no había nada como feminista o empoderante detrás del discurso. Y creo que gran parte del programa se resume en narrativa, ¿no? ¿Qué es lo que vende? Vende el drama, vende como el poner a estas mujeres en situaciones incómodas, el ponerlas incluso en situaciones de riesgo. Y no, pues realmente el detrás de cámaras de la industria de la moda, pues mínimo, en el sentido de que sí les enseñan a caminar, les enseñan a posar, les enseñan sobre ángulos, les enseñan sobre todas estas cosas que sí hacen a una modelo, pero a final de cuentas, el verdadero detrás de cámaras de la industria del modelaje, de la industria de la moda que vemos, es la explotación. O sea, si tal cual ella quería mostrar eso, lo hizo muy bien, porque creo que explotó todas las vulnerabilidades de estas mujeres, a lo mejor no queriendo mostrar eso, pero eso es lo que hizo y eso es lo que sucede en la industria del modelaje, en la industria de la moda. Es una industria muy difícil, con un periodo de vida muy corto para muchas personas y para muchas mujeres, muy sufrido, así como te puede ir muy bien y tener contratos millonarios, como puedes literalmente estar viviendo de corcholatas intentando a que te vuelvan a llamar. Entonces, esa parte de la explotación la demuestra perfectamente bien, así como lo hace la parte de la estereotipificación de los cuerpos y cómo para el poder encajar, tienes que encajar en cierta talla, pues no diría en cierto color de piel, porque justo es lo que quiere romper, pero sí en cierto tipo de físico e incluso en una cuestión de personalidad, como si eres más independiente o más vocal. No. O sea, vamos a relajarnos, porque si no lo que pasa es que en la serie apareces como la agresiva, la berrinchuda, todo eso que bien hace los reality shows, como decía Charlie. Entonces, la narrativa fue súper clave en este programa y creo que también fue como lo que provocó que se hiciera tan viral y al mismo tiempo que se alejara tanto de lo que se supone quería mostrar al principio. Estoy poniendo esta imagen aquí porque justo pensaba en esto, ¿no? Parte de, que es algo que ustedes han estado mencionando, parte del discurso era, vamos a mostrar otros tipos de belleza, ¿no? Y vamos a mostrar, tengo aquí la foto de Jana Turner, que fue participante de la última temporada, fue una semifinalista, y a ver, había como estos aspectos alrededor, bueno, hay estos aspectos alrededor de la belleza, como lo decía, ¿no? El cabello largo, por ejemplo, ¿no? Y entonces de repente tienes una participante como Jana, que acuérdense además que cuando estas chicas están audicionando, llenan muchísima documentación. Y en esa documentación, obviamente, ella revela que tiene alopecia, ¿no? Entonces, ella realmente no tenía cabello. Eh, y entonces creo que aquí está gran parte de lo delicado o de lo complejo de un programa como estos, ¿no? Porque obviamente el programa lo sabe y sabe que esto va a ser un elemento narrativo pues muy importante para conversar, ¿no? Adelante, Verote. Bueno, déjame plantear una cosita más y te cedo la palabra, porque lo que yo pensaba un poco como espectador en aquel entonces, y seguramente quizás hoy no es tan distinto, es, claro, yo no me hubiera imaginado que una mujer sin cabello puede ser una mujer preciosa, y ella se ve aquí espectacular en esta fotografía, ¿no? Pero, ahora sí que el gran pero está en cómo se hacen las cosas, ¿no? Porque Jana hoy lo comenta, ella ha dado muchas entrevistas y claro, pues está fácil si nosotros lo vemos desde este lado, pero no somos la persona con alopecia o con una situación similar y que está vulnerada en un programa de televisión ante cámaras de televisión. Y vaya, pongo este caso, pero tenía yo por acá esta otra fotografía de Bianca, que es otra de las concursantes en una de las primeras temporadas, que yo me acuerdo, por ejemplo, aquí también yo dije, wow, qué complicado lo que le está sucediendo a esta chica, porque además muchas de ellas lo comentan, ¿no? Yo fui al show y pensé en el makeover, me van a poner muchas extensiones y voy a acabar con una cabellera
larguísima, ¿no? Y me voy a ver espectacular porque tenemos esa noción en general sobre cabello largo, belleza, ¿no? Y vaya, me acuerdo mucho de este caso también de Bianca porque eh, tenía maltratadísimo el cabello, ¿no? Entonces, Sí. cuando le dicen, ¿cómo te vamos a cambiar? Y le empiezan a quitar todo lo que tenían, decían, es que el cabello se le está cayendo a pedazos porque esta chica se hizo muchos tratamientos y no hay manera en que le pongamos nada, ¿no? Entonces, viene de nuevo esta cuestión de cómo trabajas con eh, este poco cabello y claro, esto genera narrativas y drama y mucho, mucho alrededor. Pero bueno, estoy aquí mezclando un poquito estos elementos, pero creo que está en ese equilibrio, ¿no? Que creo que a lo mejor sí conseguía en cierta manera mostrarnos algo diferente del concepto de belleza, pero para hacerlo Sí, usaba el dolor de las participantes. sí, totalmente. O sea, creo que regresamos a esta parte de la narrativa explotativa, ¿no? Y cómo explotaban las vulnerabilidades de las diferentes mujeres al mismo tiempo en el que te mostraban quiénes eran. O sea, yo recuerdo mucho ver la temporada de Winnie Harlow. Winnie Harlow es una modelo muy exitosa actualmente que tuvo como un peak hace unos años que fue modelo de Victoria's Secret. Ella es una modelo con vitiligo. Y yo recuerdo verla en la serie hace años y años, y yo decir, ay, esta morra me cae gorda, porque, o sea, me parecía como súper berrinchuda, súper todo, pero también era como parte de cómo explotaban que ella tuviera una condición, que su piel necesitaba como tratarse de manera distinta, en el sentido de que era muy delicada por la misma condición cutánea que tenía. Y bueno, digo, a final de cuentas ella le fue muy bien, es supermodelo, wow, padrísimo. Pero incluso esa condición, incluso siendo como un caso de éxito, o sea, hubo toda una narrativa de explotación detrás de ella, ¿no? Y lo vemos con muchísimas, o sea, yo no me acuerdo de los nombres de todas, pero me acuerdo perfectamente de ciertos casos en los que, no sé, las modelos a lo mejor no podían estar sin usar lentes de contacto, usar lentes porque tenían como problemas de vista bastante fuertes y cómo eso afectaba y cómo jugaban con esa narrativa de que, ay, estás medio ciega y entonces no vas a poder ver bien a la cámara o vas a llorar o vas a hacer esto. Toda la parte de los makeovers, que era todo como un episodio dedicado a ver cómo estas mujeres lloraban o reaccionaban. Y la cosa era que ya no, llegaba un punto en el que ya no estabas viendo eh, cómo se cuestionaban los estereotipos de belleza de la época, sino que estabas viendo una hora en el que eran morras llorando porque les iban a cortar su cabello, cambiar algún aspecto físico de ellas. Y eso lo hace completamente distinto porque, de nuevo, la narrativa cambia en 180 grados de lo que realmente el show quería hacer. Oigan, que tengo aquí una pregunta, creo que es quizás una de las preguntas claves. Digo, aquí estamos viendo a los ganadores, por cierto, con un poco como para mostrar quizás el rango o no, ustedes lo podrán juzgar entre quienes ganaron, porque entre los y las ganadoras, pues hubo hombres, hubo mujeres, hubo alguna persona de mayor talla, hubo una temporada con modelos de menor estatura, ¿no? Y bueno, hay ganadoras blancas, negras, latinas, con un rango bastante, bastante amplio en cierto sentido, ¿no? Pero ahorita que te escuchaba, Vero, creo que la gran pregunta entonces, o una de las grandes preguntas es, ¿se pudiera lograr un equilibrio entre hacer este show y hacerlo con mayor dignidad? ¿O qué opinan ustedes? Porque justo yo, a mí se me ocurre a lo mejor un poco en este sentido de un mejor acompañamiento, a lo mejor, es decir, porque pues bueno, tenemos que hacer el makeover o tenemos que hacer otra serie de situaciones, pero no es nada más te hago el makeover y te dejo en crisis y entonces lloras y estás frustrado, frustrada, y alguien va y te platica de la producción o alguien va y te platica de los conductores, pero ninguno de los que va y te platica, al final de cuentas, es una persona capacitada para hacerlo.
¿no? Que quizás, porque vaya, lo estoy pensando un poco desde los dos lados, ¿no? Si lo pienso desde el lado de la producción, lo entiendo perfecto en el sentido de, pues tú necesitas algo que atrape al espectador. Y si no tengo drama, no tengo show. Pero, ¿ustedes qué opinan alrededor de esto? Híjole, Charlie, porque probablemente vaya, lo que propones un poco, vaya en contra de la lógica de lo que vende. Claro. Porque, claro, se puede hacer en un mundo ideal, se puede hacer un programa que interese a la gente, que no sea nada más un documental, que como sabemos la gente se acerca a los documentales, incluso a veces series documentales, con algo de duda, porque sabe que le van a presentar algo fuerte, probablemente algo no, entre comillas, entretenido. Y que en un mundo ideal se podría hacer un programa de concursos, de competencia, donde haya un proceso de un makeover, porque en efecto hay cosas que se pueden cambiar para que estéticamente hablando sean más ad hoc a lo que busca un sector, como ser la cuestión de la moda, pero que lo que no presentó este programa fueron conversaciones serias alrededor de los temas, porque Sí. lo que hubo fue, como bien dijo Vero, fue explotación. Entonces, a ver, puede que yo me contradiga un poquito a lo que dije al inicio. Sí hay diversidad, el problema no, y en efecto hubo modelos que les cortaban el cabello y que tú decías, ay, caray, una mujer calva, modelo y bella, sí te ponía a pensar, pero en realidad ahí quedaba, porque como bien decían, no te hacía cuestionarte, o al menos no acompañaba o en un diálogo profundo, el por qué una mujer rapada o sin cabello, con cabello rizado, ¿no? Como de los afros, ¿por qué se enfrentaba a este tipo de repente de conflictos o de dramas, si así queremos llevarlo? Porque no hubo una conversación al respecto. Lo que hacían es que lo tomaban ese como el elemento para explotarlo. Y entonces tú estabas ahí por ver a la modelo llorar y pelearse y tener ganas de aventar todo y salirse. Pero entonces la conversación no era profunda alrededor de eso. No había un tema, hubo una modelo plus size, ¿no? Que de por sí yo odio el concepto plus size, porque no, entonces nos está diciendo, tú eres diferente, tú eres aparte, ¿no? Entonces, sizes o tallas hay de todo. Es que desde la doble cero hasta la talla más grande que te puedas imaginar, deberían de ser tallas, no deberían de ser ni más ni menos, son tallas. Pero nunca hubo una conversación, o sea, sabíamos que Whitney era una modelo plus size y te enganchabas con eso, pero nunca hubo una reflexión alrededor, profunda alrededor de eso. Es ella quien pone o trae sobre la mesa por qué las prendas que les llevaban no había en su talla. Y tú te quedabas como espectador, espectadora, como diciendo, pues sí, claro. Y luego, o sea, es decir, sí fue transgresor en muchas cosas, porque te las presentaban, porque ahí estaban. Y a ti como espectador o espectadora te cruzaban tus paradigmas y decías, ah, mira, esto nunca lo había pensado. Pero lo que te enganchaba no eran las conversaciones profundas sobre el tema, era el drama. Y esa es yo creo que la gran falla. Y no sé si en un mundo como en el que vivimos, poder tener conversaciones serias al respecto venda. Claro, creo que esa es una Sí. gran pregunta. Adelante, Vero. Sí, no, ahorita que Clau está hablando, como que me quedé reflexionando un poco en mi yo puberto que veía este programa. Y digo, para mí siempre como que el atractivo era ver la moda, verlas modelando y así, pero también era eso, o sea, yo creo que un poco le pregunté a mi mamá, así como, de, oye, ¿te acuerdas cuando yo empecé a ver este programa? Y me decía, es que tú te sabías todo lo que pasaba, o sea, tú me sabías decir, o sea, esta hizo esto y se peleó, o sea, y creo que respondiendo un poco a la pregunta del balance, con un reality show creo que es muy, muy, muy difícil, porque creo que hay una diferencia incluso dentro de los reality shows entre como estos que son más orientados a hacer un concurso, pensando tipo como el Great British Bake Off, ¿no? O como Next in Fashion o Project Runway, que son programas de moda, versus los reality shows que son
reality shows estilo Kardashian, estilo vamos a ver qué sucede en el día a día, cuál es el drama de hoy, vamos a ver literalmente cómo van a hacer pipí. O sea, es completamente distinto y que era algo que explotaron en America's Next Top Model, ¿no? O sea, creo que pasó de un programa que intentaba mostrar el behind the scenes y como ser un concurso a literalmente mostrarlas a ellas en sus estados más vulnerables. Entonces, eso era lo que vendía, como bien decía Clau, creo que eso, o sea, es lo que vende, lamentablemente, que si se puede hacer de una manera más ética, claro, vas a generar lo mismo, vas a tener el mismo nivel de espectadores. No. Hay muchísimos programas en Netflix, en mil y un canales de streaming y tal, que son muy orientados a demostrar las habilidades de las personas, ¿no? En ser un concurso. Para mí, como que ahorita me brincó a la mente Glow Up, que es un programa de maquillaje. Y es literalmente, o sea, ver cuáles son las habilidades de estos maquillistas, cómo le hacen los makeovers a las personas, cómo hacen diferentes assignments. ¿Es un programa que vende? No. Es un programa que te muestra el drama fuera de como ciertos momentos en los que están estresados y así. Tampoco. Entonces, claramente, como sociedad, pues lo que nos gusta consumir es eso, porque muchas veces los reality shows se toman como este momento de desconexión en el que voy a ver la vida de alguien más porque no me quiero enfrentar a mi propia realidad, porque la realidad del mundo pues está muy difícil y entonces mejor me pongo a ver qué sucede en esta villa de personas ricas, de personas bonitas y como cuál es el drama de hoy, cuál es el drama de las mamás mormonas que sucede el día de hoy, ¿no? O incluso como dentro de RuPaul's Drag Race, que si bien como es, o sea, ha hecho muchísimas cosas dentro de la comunidad LGBTQI+, también es drama, ¿no? O sea, te metes a ver quién se agarró del chongo esa semana. Entonces creo que ese balance es muy difícil, especialmente por cómo estamos acostumbrados a ver televisión y a consumir redes sociales y consumir lo que significa belleza, lo que significa ver a otras personas que dentro de lo que no queremos ver nosotros mismos en lo que sucede en nuestros hogares o en nuestra propia sociedad. Sí. Y Charlie, si me permites, porque también un poco creo que tiene que ver con las decisiones que se toman en postproducción, ¿no? En realidad. Porque, a ver, ellas fueron genuinas en el sentido de que, aunque a pesar de que estaban como en un laboratorio donde las ponían en situaciones difíciles, como sujetas de experimentación, sus reacciones eran genuinas. Es decir, no estamos quitándole valor o diciendo que está mal en términos de ellas como personas, que por ejemplo tuvieran un trastorno de la conducta alimentaria y que lo pudieran mostrar. No estamos diciendo que eso no sea un tema interesante, es qué decisiones se toman. De realidad, Clau, perdóname que te interrumpa. Esa es la parte de realidad. Exacto, ¿no? Exacto. Pero entonces cuando te muestran en una escena, y esto creo que tiene que ver con lo que decías del acompañamiento y lo que yo decía, las conversaciones profundas, cuando te muestran en una escena, o más bien, a lo largo de varias escenas, que una participante, y esto lo mencionan ya en la serie documental, que se está comiendo un bagel, pero las decisiones de postproducción te la muestran en 70 tomas distintas y te hace que parezca que se comió 4 bagels y que la reacción de sus compañeras es genuina, desgraciadamente, que le decían, ¿te vas a comer eso? A ver, ¡Crimen! ¡Crimen! ahí lo que te están diciendo es, oye, en la industria de la moda hay una mentalidad donde tú no puedes comer no solo sanamente, de forma diversa, sino que se castiga o se toma como algo, un acto transgresor y de rebeldía, comerte un carbohidrato complejo como lo es un bagel. Pero entonces ahí te das cuenta que ellas fueron genuinas, que Sí. no hubo no hubo un abordaje de por qué se estereotipaba o se estigmatizaba tanto comerte un bagel y que luego además hubo una decisión poco ética de quienes postprodujeron el programa de hacerte parecer que eran 70 bagels, ¿no? Y que entonces iba en contra de toda la lógica de lo que significa ser una modelo. Y
Eso es lo que me parece más problemático, ¿no? Porque sí se podría hacer, no sé qué tanto interese al público, pero... y entonces esa es también una de las partes que creo que les falta más que al programa, porque existía en una lógica de los 2000, ¿no? 90, 2000, pero es lo que le falta también a la serie documental. Esta falta de accountability, de rendir cuentas, de aceptar Totalmente. las consecuencias. No quiero decir culpas, aceptar las consecuencias y repensarlas y tener un discurso mejorado como nosotras lo tenemos ahora en este espacio. Y eso es lo que falta en esa serie documental y que entonces queda muy a la ligerita, ¿no? Sí, sí, y que todo se excusa con, es que así es la industria de la moda, ¿no? O sea, incluso en las diversas entrevistas, por ejemplo, de este Nigel, que es el fotógrafo, él dice, es que así era la industria y es que pues ni modo, o sea, estos comentarios sí estuvieron mal, pero fueron desafortunados, pero chin, así es la moda. Y creo que eso no es suficiente, o sea, no es suficiente con decir que si había problemas y desórdenes, trastornos de la conducta alimenticia, sí, sí lo sabía, punto. No, 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 a ver, o sea, ponte a pensar en que no solo en el programa había, sino que en muchísimas de las chavitas que estábamos viendo ese programa, yo incluida, de repente era como, changos, ¿no? O sea, si esto es considerado bello, aún siendo transgresor, porque pues no tenían cabello o tenían un tono de piel distinto, el cuerpo era igual. Cuando una mujer de 12, 13, 14 años, que son etapas formativas, está viendo eso y que se está enfrentando a comentarios sociales, etcétera, etcétera, puede sufrir un trastorno de conducta alimentaria. No hay ningún tipo de accountability sobre eso tampoco en el documental, ¿no? O sea, todo es sobre lo que sucede ahí y un poco, como decía Clau, ¿no? Muy, muy, muy superficial. Pero, ¿qué sucede con el impacto que tuvo America's Next Top Model? ¿Qué sucede con las mujeres que lo estábamos viendo y que lo veíamos a nivel global, ¿no? Y eso a mí me dio un poco de coraje, la verdad, cuando lo estaba viendo, porque un poco yo recordaba quién era a esa edad y recordaba cómo me veía yo y cómo cuestionaba mi propia existencia, mi propio cuerpo, mi propia belleza por estar viendo eso. Y lo seguía viendo y yo lo vi por mucho tiempo, ¿no? Y eso no significa que no tuve problemas de imagen y demás y dismorfia corporal a mis 14, 16 años, que si era por America's Next Top Model, no lo sé, pero que si contribuyó en algo, probablemente. Y por otra parte, o sea, ese acompañamiento, esa ética, así como existen coordinadores de intimidad ahora, después de diferentes cosas, puede existir, ¿no? O sea, de que puede existir, puede existir. Creo que no necesariamente hay un incentivo para que así sea dentro de la industria televisiva y especialmente la industria de la moda. Ahorita que mencionas justo los coordinadores de intimidad, es en lo que yo pensaba, porque si bien hoy en día tenemos estos coordinadores de intimidad que existen para las producciones de ficción, pero existen también para los reality shows, un aspecto sobre el cual habla mucho y sobre el cual le pone mucho énfasis la serie, pues es justamente toda esta historia alrededor de Shandy, ¿no? Que es esta chica que, bueno, pues no tenía, digamos que no era quien hubiéramos pensado tradicionalmente para un concurso de este tipo, ¿no? Una chica más introvertida, quizás con un look que tampoco era necesariamente el de modelo, pero bueno, ellas, todo, digamos que el show hace su magia, ¿no? Que incluso ella misma lo platica, ¿no? De, oigan, yo me sentía muy bien y de repente me di cuenta que podía hacer estas cosas y que tenía yo un cierto talento para estas fotografías, pero luego viene este episodio que creo que ha sido de los más visitados también en la historia de America's Next Top Model, porque bueno, Shandy era una joven con un novio, viajan al extranjero, hay modelos hombres y hay una serie de situaciones que se prestan para que ella tenga intimidad con un joven, pero también, no nada más para que tenga esta intimidad, que termina siendo, por lo que descubrimos aquí, no consensual, ¿no? Y que ese me parece uno de los aspectos, pues, más brutales de la serie en particular, porque
esta situación se ha mencionado mucho y la narrativa que se construyó alrededor de esa situación fue, ay, Shandy, qué barbaridad, esta chica que se tomó más copas y entonces acabó siéndole infiel a su novio. Y la narrativa hasta ahora nos está mostrando de, este es un descuido de la producción, porque nadie tuvo el cuidado de decir, Shandy ya no está en las condiciones para consensuar o no algún otro tipo de situación, ¿no? Que hoy en día tenemos coordinadores de intimidad. Si ustedes no saben qué es un coordinador de intimidad, hay un episodio completo sobre ello aquí en Dilo con Igualdad de Género, pero en términos generales es una persona que está 24/7 en una producción, que ha hablado antes con el talento, que ha hablado antes, desde luego, con la producción, y que está ahí para que cualquiera de los participantes o de los miembros de la producción pueda acercarse si no se siente cómodo o cómoda con alguna situación. Y aun cuando el participante no se acerque, como en el caso de Shandy, si el coordinador o la coordinadora de intimidad se da cuenta por el lenguaje no verbal y por otra serie de situaciones, poder detener la grabación y poder decir alto, porque aquí Shandy ya no está en las condiciones adecuadas y puede pasar algo sobre lo cual ella ya no está decidiendo. Y entonces tenemos que parar de grabar. Que creo que eso es algo en lo cual la industria del entretenimiento ha avanzado y vaya, no es que esto tenga tanto tiempo, ¿no? O sea, tendrá 5, 6 años, por ahí, poco más, pero creo que si ha habido la posibilidad de tener coordinadores de intimidad, debería de haber la posibilidad de tener un acompañamiento que esté a cuadro o no esté a cuadro, pero que pues ayuden a los participantes, porque hay mucho que está sucediendo que pues no debe de ser solamente, que no debería ser aprovechado para el show, o que si va a ser aprovechado para el show, debería de ser, pues debería de ser mejor aterrizado y no debería de dejar a los participantes vulnerados. ¿Saben? Estoy pensando un poco que en algo como La Casa de los Famosos, que no es que tampoco tenga yo toda la información, pero los participantes sí tienen un psicólogo con quien pueden ir a platicar en cualquier momento que se sienten mal, ¿no? O para... Y que claro, creo que sigue habiendo ahí una cuestión muy delicada en términos de, al final, el programa lo que quiere al final es desde luego que los participantes estén ahí, sobre todo si estos participantes están generando narrativa, están generando contenido, pero al menos con un psicólogo, pues habrá oportunidad de platicar con alguien calificado para que pues puedan asimilar mejor lo que está sucediendo, porque además acuérdense, pues estas participantes tenían 18, 22, 25 años, o sea, prácticamente todas ellas eran muy, muy jovencitas, ¿no? O sea, sí he tenido oportunidad de escuchar ahora muchas entrevistas con varias de las participantes o de las ganadoras. Hace poco escuchaba a Krista White, quien fue una de las ganadoras, y decía, es que era muy diferente porque yo tenía 25 años y entonces podía asimilar las cosas de manera muy distinta a mis compañeras que tenían 18, ¿no? Y entonces eso hace una gran, gran diferencia, ¿no? Y creo que ese es un elemento que le falta de acompañamiento y que pudiera, pues de alguna manera, tratar de darle, pues mayor sensibilidad a estos programas, ¿no? Porque entiendo que hay show y creo que también otro aspecto importante sería dejar de venderlos como un concurso de modelaje, porque es mucho más un reality show. Es un reality, totalmente. Porque se acordarán que ellos mismos lo mencionan en el documental. Esto Sí. empezó siendo un concurso y sí iba a las primeras temporadas de quién es la que tiene las mejores cualidades para caminar la pasarela, tomar las mejores fotografías y demás. Pero luego ellos mismos empiezan a decir que ya después ya no se trataba de eso. Ya después era de, no vamos a elegir la mejor fotografía de cada una de las chicas. Vamos a elegir
las fotografías de acuerdo a quién nos conviene que siga en el show, ¿no? A lo mejor ya para el final sí se quedan un poco con el que tiene mejores cualidades, pero a lo mejor, porque hace un ratito que yo también les mostraba un poco estas fotografías de los y las ganadores, creo que también a lo largo de las temporadas hay una narrativa de no ha ganado una modelo latina y ahorita tenemos la oportunidad y es muy extrovertida. Entonces vamos a construir la narrativa para que gane ella. No ha ganado una modelo plus size, pues vamos a construir la narrativa para que gane ella. Tenemos la oportunidad de reconocer a Naldi Marco, que es uno de los 2 ganadores hombres, ¿no? Porque además es un hombre sordomudo. Entonces, pues bueno, vamos a construir esto, ¿no? Entonces creo que hay esta serie de factores ahí que al menos si le quitamos esta etiqueta de verdaderamente estamos buscando a él o la mejor modelo, porque él o la mejor modelo no necesariamente es el mejor personaje de reality show. Son cosas muy diferentes. Y fíjate que ahorita que hablabas del caso de esta chica, se me fue su nombre, perdóname, pero que Shandy, que fue, nuevamente hablamos de estas decisiones poco éticas desde la postproducción del programa, pero que a mí me parece que también las y los participantes de la serie documental no asumen esta rendición de cuentas o esta responsabilidad. En la narrativa en America's Next Top Model fue, le fuiste infiel a tu novio. O sea, Exacto. se centró todo en, hubo una revictimización tremenda a la chica. Dicho con todas las palabras y con todas las letras, eso fue un abuso sexual, porque ella no podía dar un consentimiento. No se maneja así en ese momento, hubo una revictimización, pero tampoco en el documental, en la serie documental se trata como tal. O sea, nuevamente era como, híjole, qué mal, pues la producción debió de haber hecho algo. No solamente la producción debió de haber hecho algo, sino asúmelo. Se transmitió o se mostró un abuso sexual. No recuerdo la edad de esta chica, no recuerdo la edad del abusador, pero esas son las conversaciones que decíamos que no solamente hicieron falta en el programa, sino en la serie documental. Nadie se atreve a nombrar las cosas como son. Trastornos de la conducta alimentaria, yo no recuerdo que eating disorders haya aparecido tan explícitamente ni tantas veces, y a lo mejor se mencionó un par de veces en el documental. Entonces parece como un documental que quiere de repente lavarle la cara y lavarle las manos a quienes deben de aceptar su responsabilidad en lo que crearon y en lo que generaron. Y entonces darnos un espacio de mucha mayor reflexión. Creo que la mayor reflexión que se logra es, ay, bueno, mira, las concursantes, qué mal la pasaron. Sí. Dale, contar. Qué bueno que nos demos cuenta que detrás de un pseudo reality hubo una realidad abismalmente distinta a lo que vimos en algunos casos, que incluso ni siquiera, y ellos mismos lo aceptan, a veces esa ni siquiera era la industria de la moda, ¿no? O sea, las fotos ridículas que dicen, una de ellas dice, oye, las fotos no nada más porque escogieron las menos favorecedoras, pero en ninguna otra sesión de fotos me han puesto a hacer lo que me decían ahí, de y ahora viéntate 70 veces, y ahora viéntate. Entonces, por eso un par ya no sé si un par de capítulos hubieran servido, si la narrativa de la propia serie documental sigue siendo la misma, ¿no? Y donde Tyra sale relativamente bien librada. Tyra, Miss J, J. Alexander y Nigel no entrevistan, me parece, a Janice Dickens, ¿no? Ahí hay un detalle. Tiene otro documental. Sí, en Vice. En Vice, exactamente, ya en semanas o un mes. Y este documental que nosotros vimos, que está en Netflix, se grabó más o menos hace un año. Y obviamente decidieron a quiénes iban a invitar. No invitaron a todos ni a todas. Eligieron. Y yo escuchaba, por ejemplo, a Whitney, una de las ganadoras. Ella dice, bueno, es que me invitaron, me volaron, fui no me acuerdo al lugar en el que grabaron, en Estados Unidos. Estuve ahí un día completo de trabajo, en entrevista, desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y obviamente, pues hablé de muchísimas cosas. Y yo salgo
un pedacito, ¿no? Entonces, pero bueno, quería interrumpirte porque si ustedes se preguntan por qué no están todos los jueces, por qué hay concursantes que no están, pues tiene que ver con eso, con que, porque además varios de estos participantes de este documental firmaron un contrato que no les permitía estar en el otro. Algunos de ellos van a poder estar porque pues cada quien tiene contratos distintos y negociaron cosas diferentes, pero eso, pues eso ayuda a construir la narrativa del documental ahora. Entonces, seguimos hablando de decisiones de repente poco éticas, incluso dentro del documental que se supone que busca generar una postura más crítica, ¿no? Hacia lo que vimos. Sí, y que creo que en el mismo documental en parte, o sea, creo que ni siquiera diría, ¿no? Como decías tú, Clau, que su objetivo es generar esta discusión crítica, vamos a realmente meternos con el hecho de que hubo acoso sexual, abuso sexual, nombrarlo tal cual, y que un poco Shandy, un poco Kenia igual lo mencionan de que, oye, me estaba pasando esto, pero que no hay una aceptación por parte de los jueces, por parte de Ken Mock, por parte de los otros productores que aparecen, de decir, pues sí, o sea, hubo abuso sexual, hubo acoso sexual en el programa. Y creo que regresando un poco al objetivo de lo que hace el documental es un poco otra vez el drama, ¿no? Es cuál era el drama entre Miss J y Jay Alexander con Tyra Banks, ¿no? O sea, y es como wow, oye, qué feo te trataron, qué mala onda, qué mala onda que tu amistad se fue por el caño, pero ¿por qué no nos metemos un poquito más como con estas cuestiones que sucedieron en el programa, ¿no? O con estas decisiones de creativas y de postproducción controversiales que hubo, desde los photoshoots, de como el ethnic bending, ¿no? De que vamos a cambiarlos de tono de piel y haciendo blackface y brownface, el photoshoot que hubo sobre como pues, tal cual feminicidios, porque fue lo que les hicieron hacer, como si fueran mujeres que habían sido asesinadas, otro de que eran personas sin hogar, y lo único que dicen era como, sí, hubo muchísimas cuestiones cuestionables en el programa y yo no quería participar o como que no me dejaron tomar una decisión. Ok, ¿cuál es? O sea, ¿qué más? ¿No? Dime algo más, dime cómo eso impacta, dime todo lo que estas chavas tuvieron que enfrentar. Y bueno, yo sé que esto lo hacemos al final sobre las recomendaciones, pero viendo un poco el documental de Vice que salió, me parece que hace unos años, que es como el Dark Side of Reality TV, ahí sí siento que explican un poquito más, pero es un documental con una vista distinta, es periodismo distinto. Pues a final de cuentas es un documental de Netflix en el que todo el mundo se ve muy bonito, muy maquilladito y como dando sus testimonios. Ellas dicen que no, por cierto, ¿eh? Varias de las modelos dicen, no estábamos bien iluminadas. Pues aún así se ven muy bien, pero a lo que voy es, siento que la intención era totalmente distinta y creo que si algo hemos platicado en este programa es cómo esa intención y cómo la narrativa importa tanto. Desde cómo se hacía el programa, las decisiones editoriales de postproducción y creativas, hasta cómo nos presentan lo que realmente sucedía en el programa. Porque esto no es suficiente como para tener ese análisis profundo. Y si lo estamos teniendo es porque viene de nosotros mismos, porque viene de un entendimiento de años de ver la industria del entretenimiento desde un entendimiento feminista, desde un entendimiento distinto. Una persona que se siente y vea esto sin ningún entendimiento como lo pudiésemos tener en este programa, no necesariamente lo va a ver así. Lo va a seguir viendo como un documental extremadamente entretenido y punto. Porque además, sabes que en mi reflexión estaba, creo que este documental viene como resultado de todo el auge que tuvo America's Next Top Model en la pandemia. En la pandemia. Porque se volvió a ver muchísimo la serie. Durante la pandemia, bueno, ahora en YouTube también hubo muchas entrevistas con todas las modelos y cuéntanos de tu historia en America's Next Top Model, ¿no? Y en realidad la serie documental se enfoca en todos estos momentos muy controversiales, que desde luego que lo siguen siendo, que siguen siendo muy incorrectos, que sigue habiendo muchas decisiones editoriales, de postproducción, de producción, que pues son muy cuestionables.
Pero a mí el documental me deja, como les decía yo al inicio, un poco con esta sensación de vamos a darle una pasadita aquí por encima a varias cosas, pero realmente no vamos a profundizar mucho más vaya, el propio Netflix tiene, me parece, un nuevo como concepto, porque bueno, ya saben que ahora en la industria son estas cuestiones de conceptos. Y entonces, así como sacaron esta serie documental, hace unos meses sacaron otro sobre The Biggest Loser, ¿no? Que hace un poco lo mismo y se centran en estos puntos controversiales de los reality shows, pero dejan fuera otros, ¿no? Ahora que les comentaba que he tenido oportunidad de estar escuchando muchas entrevistas de chicas que tuvieron mejores y peores entrevistas, más que entrevistas, experiencias en America's Next Top Model, me llamaba mucho la atención que varias de ellas dicen, es que, a ver, a mí no, yo no te puedo compartir porque la gente las busca para que compartan algo negativo de America's Next Top Model. Y hay muchas de ellas que te dicen, es que no tengo algo negativo que decirte. A ver, entiendo que esto era un reality show y entiendo que estaba yo ahí para, claro, también te dicen, entiendo que yo no era o yo no fui la chica a la que le cortaron el cabello, yo no fui la chica a la que un modelo le puso la mano. Entonces, respeto lo que le sucedió a mi compañera, pero yo tampoco puedo tirarle tierra a alguien más, ¿no? Entonces, creo que falta un poco más ese equilibrio y una mirada un poco más completa del show, ¿no? Porque también hay modelos que te dicen lo que mencionábamos, ¿no? Estas fotos no servían para nada. Y salías al principio y quedabas con el estigma de es una estrella de reality show, no queremos a esta chica como modelo. Pero conforme avanzan las temporadas, otras de las ganadoras te dicen sí había una ventaja. A lo mejor no para trabajar en Estados Unidos, pero sí para trabajar en otras partes del mundo, porque tenía su nombre. Entonces, creo que al ser una serie de tantas temporadas y de tanto tiempo, requiere un trabajo de investigación, de construcción de una narrativa mucho más complejo, porque está lo que sucedía cada temporada, pero lo que sucede y lo que se construye a lo largo de 24 temporadas, que en algunos sentidos mejoró y en otros sentidos empeoró, ¿no? Pero vaya, creo que es un producto al final de cuentas cultural bastante complejo. Y no vamos a alcanzar aquí nos va a pasar como en la serie, pero esperamos estarles compartiendo bastantes ideas que detonen conversaciones, ¿no? Y que creo que eso va a ser también parte de lo importante. Y bueno, si les parece bien, para no eternizarnos aquí, les cedo la palabra para alguna idea, algún comentario con el que quieran ustedes también cerrar. Pues yo cerraría con la invitación a ver este documental. Yo me atrevo a decir un poquito como la continuación de America's Next Top Model, más que una crítica hacia lo que fue, porque sigue teniendo un discurso bastante, que es de una apología a las formas de violencia que ahí se cometieron, bajo la idea de, pues así era el contexto. Y cuando nos quedamos con esa reflexión, pues entonces no evolucionamos, ¿no? Y yo le invitaría como tiene una parte sí de morbo, todavía juega con ello, ¿no? Las relaciones entre ellos, entre los jueces y Tyra Banks, Ken Mock, ¿no? El productor. Sigue jugando un poquito también con con la vida de los modelos y te atrapa a ver cómo han cambiado a lo largo de los años. Entonces yo haría una invitación a también tomar con bastantes reservas las declaraciones que ahí se hacen y desde una postura más crítica a nombrar lo que se sigue viendo en la industria de la moda, porque también debemos decir que Tyra Banks es producto de la industria de la moda. Ella misma fue víctima de esas formas de violencia y bueno, y luego siguió reproduciendo esas formas de violencia en contra de las participantes, Tyra y todos los que estuvieron ahí, todas y todos los que estuvieron ahí involucrados. Y entonces, a voltar a ver este documental y
más que tomarlo como la verdad absoluta de lo que pasó, más bien él o la espectadora empezar a detectar qué formas de violencia siguen presentes, porque creo que en ningún momento se usa la palabra violencia en el documental, y hay un montón. Hay violencia estética, hay violencia sexual, hay violencia simbólica y Económica incluso. así es, por la vulnerabilidad de las chicas, ¿no? Desde dónde venía, bueno, y yo haría esa invitación a no tomarlo como lo que nos reveló todo alrededor de America's Next Top Model, porque incluso creo que se siguen encubriendo muchos discursos violentos en el documental. Y bueno, y como decían ustedes, empezar a buscar estas otras miradas que vienen a contrastar esta narrativa que nos da el documental y por supuesto America's Next Top Model. Gracias, Clau. Clau, ¿alguna red o algún medio donde te podamos seguir? En Twitter es donde soy más provocativa. Clau-Twittig, como mezclando Twitter con, bueno, ya no es Twitter, ahora es X, con mi apellido. Por ahí ando y gracias a ti y a Vero también por el espacio y la conversación. Gracias a ti para que puedan seguir la conversación en X. Vero, adelante. Pues creo que una de las recomendaciones con las que siempre quedo en este programa, siempre que hablamos de algo así de provocativo, es cuestionar todo, es cuestionar lo que vemos, cuestionar hasta que realmente, como bien decía Clau, ¿no? O sea, qué tanto nos están mostrando, qué hay detrás de todo lo demás. Y creo que especialmente con cuestiones como America's Next Top Model y si hay muchos millennials aquí viéndonos, pues también un poco cuestionar cómo fue nuestra experiencia creciendo con reality shows, creciendo con este tipo de programas y cómo realmente podemos desprogramarnos de ciertas narrativas con las que crecimos, cuestionar esas mismas narrativas y aprender otras. Y creo que también podemos de alguna u otra manera exigir esa rendición de cuentas, ese accountability, no te voy a decir de Tyra Banks y de todos ellos, pero sí de las personas que que compartieron esto con nosotros y que reproducían ciertas narrativas que se veían en televisión. Y creo que también cuestionar qué narrativas nosotros seguimos reproduciendo, seguimos compartiendo, el contenido que consumimos, hasta dónde puede impactar en nuestras vidas, especialmente con reality shows, especialmente con este tipo de programas que nos muestran la vida de las personas y que van mucho más allá, como decía Clau, hacia cuestiones de violencia, hacia cuestiones de objetificación, de estereotipos. Pues siempre, no solo cuestionar lo que estamos viendo, sino el impacto que esto puede tener dentro de nuestras propias vidas, dentro de las mismas narrativas que nosotros como personas, como papás, como maestros, como amigos, seguimos teniendo día con día. Y a mí me pueden seguir en ajolote.feminista, ya sea en X o en Instagram. Y pues muchísimas gracias por la conversación. La disfruté mucho y pues ojalá puedan seguir existiendo espacios así. Muchas gracias a ti, Vero. Por favor, sumando a lo que dice Vero, acuérdense que esto es un America's Next Top Model era o es un reality show. Y la palabra show es muy clave, porque es más show que realidad. Y eso es indispensable tenerlo en cuenta para no pensar que lo que vemos en televisión o que cualquier producto que estemos viendo al final está siendo mediado, ¿no? Y entonces, qué importante lo que están mencionando Clau, lo que está mencionando Vero, cuestionen lo que sirva justamente para tener conversaciones y no para quedarnos con conclusiones de lo que estamos viendo, sino para más bien ampliar esa conversación y bueno, pues para seguir y para hacer justamente lo que estamos persiguiendo con este contenido, con este programa, ¿no? Que tengamos conversaciones que amplíen nuestra perspectiva de género y pues que lo digamos con igualdad de género. Así que, por favor, convérsenlo con nosotros. Nos encantará leerlos en los comentarios. Compartan este video, déjenos su like, suscríbanse al canal y síganos en nuestras redes. Y nosotros nos vemos en un próximo Dilo con Igualdad de Género.